Voy a explicar cómo resolver el ejercicio 2.1 del capítulo número 2. Esta es la edición número 14 del libro Estática de Hibbeler. Lo pueden encontrar en la descripción tanto el libro como el solucionario. El ejercicio dice lo siguiente. Si θ es igual a 60 grados y F es igual a 450 newtons, determinar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en contra de las manecillas del reloj desde el eje positivo X. Para empezar a resolver el ejercicio me voy a ayudar de la imagen que viene en el libro. Al ser dos fuerzas necesito utilizar la ley del paralelogramo para encontrar la resultante, es decir, proyectar paralelas a los vectores para formar un paralelogramo y la resultante será el vector que va desde el origen hasta la unión entre estas proyecciones, de la siguiente manera. Esta es la fuerza F correspondiente a 450 newtons y esta la llamaremos fuerza 1 correspondiente a los 700 newtons. Lo que necesito hacer es lo siguiente. Esta fuerza necesito proyectarla al final de la de 700 newtons. Y la fuerza de 700 newtons necesito proyectarla al final de la fuerza F. Por lo tanto, el vector resultante, lo vamos a poner de color verde, el vector resultante va a ser el que viene desde el origen hasta la unión entre estas paralelas. Hemos formado el paralelogramo con la fuerza resultante. Lo siguiente que tenemos que hacer es escoger uno de los dos triángulos que se han formado para empezar a resolver sus magnitudes y de esta manera encontrar el valor del módulo de la fuerza resultante. Para trabajar con el triángulo voy a separar este paralelogramo para trabajar de forma individual. Lo voy a copiar en la parte de abajo para que se pueda notar. Es necesario formar un pequeño origen de coordenadas en esta unión entre los vectores para encontrar los ángulos correspondientes, sobre todo para que se pueda notar. No es necesario si directamente se ve la medida. Aquí y acá. Este sería el origen de coordenadas de nuestro dibujo. Entonces, si este es el vector F1, acá también viene F1. Ese pequeño ángulo de aquí es el mismo de acá. Quiere decir que esta parte van a ser 15 grados. Lo voy a escribir. Y acá vienen 15. Este ángulo de acá es θ, que es igual a 60. Lo que quiere decir que el ángulo opuesto, es decir, formado por este vector, el vector f de 450 hasta el origen, son también 60. Lo que quiere decir que este pequeño ángulo de aquí son 60 menos 15. Este valor es 45 grados. Este valor es la fuerza F y esta es la fuerza resultante. Para continuar trabajando voy a aislar el triángulo con las medidas que hemos encontrado. Lo voy a poner en la parte de acá y hemos acabado con la parte geométrica. Conocemos un ángulo y conocemos el valor de dos de sus fuerzas o de dos de sus componentes, porque sabemos que la fuerza F es igual a 450 y la fuerza F1 es igual a 700. Vamos a continuar trabajando con la parte analítica. Para esto necesitamos encontrar la fuerza FR y vamos a utilizar la ley de senos y cosenos. Esta va a ser la parte número 2. Ley de senos o cosenos. Este es un triángulo oblicuo, quiere decir que no tiene ninguno de sus ángulos rectos. Para eso vamos a utilizar la ley de senos o cosenos que está escrita acá. Si conocemos dos de sus medidas y un ángulo, podemos utilizar la ley de cosenos. Podemos utilizar la ley de senos en caso de que conocemos
ya sea dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo. En este caso tenemos dos lados y un ángulo y no conocemos los demás ángulos, entonces vamos a utilizar la ley de cosenos. Vendría de la siguiente manera. Así. FR es igual a la raíz cuadrada de 450 al cuadrado más 700 al cuadrado menos el doble producto de 700 por 450 por coseno del ángulo opuesto a FR. El ángulo opuesto a FR es el ángulo de 45. Si resolvemos esta operación, nos va a quedar que FR es igual a 497,1 newtons. Y lo siguiente que nos pide el ejercicio es la dirección medida desde el eje X. Para esto vamos a nombrar los siguientes ángulos. Este pequeño ángulo entre la resultante y el vector F lo vamos a llamar alfa, y el ángulo desde la resultante hasta el vector lo vamos a llamar beta. Para eso necesitamos la ley de senos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. El seno de alfa vendría a ser, en nuestro caso, en este triángulo, este pequeño ángulo de acá. Necesitamos su lado opuesto. El lado opuesto es F1. Seno de alfa sobre F1 es igual al seno de 45 sobre FR. Necesitamos el valor de alfa. Despejamos. Alfa es igual a seno a la menos 1 de F1, que es 700 por seno de 45 sobre 497,1. Si despejamos el valor de alfa, es igual a 95,19 grados. Pero este no es la respuesta de nuestro ejercicio, porque solamente hemos encontrado el valor de alfa. Para encontrar el valor de beta necesitamos sumar beta más alfa. Beta es igual teta más alfa es igual beta 60 más 95,19. Esto es igual a 155 grados. Esta es nuestra dirección y este es nuestro módulo. Hemos encontrado los datos de nuestra fuerza resultante. Voy a comprobar gráficamente con AutoCAD el resultado de nuestro ejercicio. En la descripción pueden encontrar un link a un video en donde explico cómo construir una de estas imágenes para hacer un ejercicio gráficamente. Aquí los vectores corresponden a los datos de nuestro ejercicio, el eje X positivo, y voy a encontrar la medida en sentido antihorario hacia el ángulo. Voy a venir acá, vengo medida angular, selecciono el origen, el eje X y nuestro vector. Tenemos los 155 grados y voy a encontrar la dimensión de este vector, que es 497,1. Es decir, que el ejercicio está bien resuelto. Voy a comprobar de igual manera gráficamente en GeoGebra
las medidas de este vector resultante. De la misma manera, en la descripción voy a dejar un link a un video donde explico cómo encontrar la fuerza resultante entre dos vectores utilizando GeoGebra. Tengo aquí el primer vector f, que si lo busco acá en sus coordenadas polares, tiene 450 de módulo y 60 de ángulo. El vector f1, 700 de módulo y 195 de ángulo, porque corresponde a los 180 desde el eje x positivo, más los 15 grados que vendría desde el x negativo. Finalmente, la resultante es la suma entre f y f1. La fuerza resultante corresponde a 497,1 de módulo y 155,19 su ángulo. Finalmente, busco la respuesta en la parte posterior del libro y la respuesta al ejercicio 2,1 son fuerza R 497 newtons y su ángulo 155, lo que quiere decir que el ejercicio está bien resuelto.